Ok. Bueno, a ver, mostrarnos el controller que recibe por parámetro tu endpoint, qué tipo de petición es. ¿Estás hablando? Porque sí, me parece que estás muteado. ¿Sí? No, 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 bro. Estaba Ah, buscando. ahí en la línea 77. Sí, sí, este sería el login. El otro es para crear, digamos, ¿Está bien? No, login. A ver, analicemos tu endpoint de login. Tu endpoint de login es una petición de tipo post, post. Bien. El nombre del endpoint es login. login. Y en tu caso, haces que los datos lleguen como si viniesen desde un formulario. Sí, sí, bro. Fíjense que en el parámetro del método, él dice que va a recibir un login view, ¿sí? Cuyos datos van a venir como si fuesen desde un formulario. ¿Vieron que tienen eh, la acotación ahí del from form, ¿no? Desde formulario. Eso va a variar mucho dependiendo de cómo los recibas, o sea, dependiendo de cómo lo puse como parámetro a los datos, cómo los va a recibir es cómo los tengo que enviar, obviamente, ¿no? Todos lo hicieron así, que reciban desde formulario, No, yo recibo los un que lo hicieron. JSON. Vos recibís un objeto, Sí, sí, ¿sí? Si vos exacto. decís que recibís un JSON, recibís un objeto. Otros pusieron Dale. from body, está bien. Claro, al poner from body, armás un objeto que Exacto. tenga los campos de login view, ¿cierto? Bien. Bueno, vamos a probar las dos situaciones, ¿sí? Vamos a probar las dos situaciones. No quiere decir que una esté, eh, porque desde retrofit, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora en Postman, cuando llamemos al endpoint de login, utilizando, como lo hizo ahora eh, eh, Gabriel, ¿sí? Y cómo varía la llamada si puse from body, por ejemplo, ¿no? Si puse, inclusive algunos los pasan como parámetro también, ¿sí? Que no es una buena práctica. ¿Es así? Este del form, este era el ASP, creo, profe. ¿Puede ser? Ahí, claro. A ver, vos podés elegir cómo querés que lleguen los datos a tu endpoint, a esa función, si se quiere, ¿no? Sí. ¿Sí? En tu caso vos pusiste from body, hay compañeros que han puesto, perdón, from form, y hay compañeros que han puesto from body, ¿sí? Entonces la forma en la que lo van a tener que llamar es diferente, ¿sí? ¿Estamos? Y eso va a afectar a cómo lo tengo que llamar desde El eh, cliente, el cliente. retrofit, ¿sí? Desde retrofit. Bien. Y lo que devuelve este endpoint, ese login view, ¿qué campos tiene? Vos decís, voy a recibir datos desde un formulario que van a formar un objeto login view. ¿Y ese login view qué campos tiene? Email y clave nomás, profe. Bueno, perfecto. Email y clave. Aquellos que pusieron from body, ¿sí? Eh, desde retrofit van a tener que tener un tipo de dato, una clase, login, por ejemplo, o usuario login, que tenga esos atributos. Los que lo pusieron así, from form, no es necesario tener creada la clase, ¿sí? Vamos a llegar a eso. Perfecto. Entonces, en tu caso, vos le decís que vas a enviar datos desde un formulario cuyos campos son email y clave y que van a hacer matching con un objeto, con los campos de un objeto llamado login view, ¿no? Y cuando todo está ok, devuelve el token, ¿sí? Que es ¿qué tipo de datos es el token? String. Un string, ¿cierto? Bueno, vos ya tenés levantado el servidor. Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, si ya tenés levantado el servidor,
eh, ¿cómo hiciste para que las IP sean públicas, digamos? ¿Qué configuraste para que la IP sea pública? Eh, Acá en el program, profe, este course, Comentá si no me equivoco, era esto. Y después nos dijo que comentemos acá el profe. lo de redirection. Sí, el Bien, HTTPS. bien. Entonces, esto significa que esto lo podrías probar desde la misma computadora, ¿no? En la que estás corriendo el servicio, que es lo que vamos a probar ahora, y lo podrías correr sobre cualquier otro dispositivo que esté conectado en la misma red, ¿cierto? No, profe, porque lo tiene corriendo en localhost. ¿O no? No sé, tiene que correrlo en un Sí. puerto, en un IP, no en localhost. Ah, bueno, lo vamos a probar a eso, entonces después ustedes cotejan, porque quizás ustedes lo probaron ahora acá, claro, tenés que poner un IP. Eh, lo prueban acá, si yo lo pruebo en Postman, se cae de maduro, ¿no? Postman lo está corriendo en la misma computadora donde está el servidor, ¿sí? El IP es el mismo. Si pone localhost, es lo mismo, ¿sí? Eh, Fíjate que él en Postman acá lo está probando con localhost. Después lo tenemos que probar con un IP. Él debería usar un IP, porque si yo lo pruebo a esto, desde mi dispositivo móvil, yo no puedo poner localhost, porque localhost va a ser el puerto, va a ser la conexión de red del teléfono. Yo quiero decirle, no, el IP en donde está el servicio es tal, ¿sí? ¿Qué Tiene que modificaciones hicieron? configurar en el programa el web host. Bien, Yo lo en configuré el y me pro, y puedo acceder desde el IP. bien. Entonces, capaz que te convenga parar el servicio y ahí a ver que lo guíen, por favor. Para configurar algo, profe, o para hacer la Sí, sí. consulta. No, 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 porque Ah, necesitamos que a las sí. consultas las hagas no usando localhost, sino un IP. Ah, Ahí te pasé el builder. Yo lo puse arriba del DB context. Y a ver. ahí poner las rutas que querés que accedan. Ponerle localhost, el puerto tuyo, y en el otro ponerle, en vez de localhost, ponerle asterisco. ¿En dónde iba esto? Arriba de la línea 13 ahí, ponerle HTTP localhost, así como lo tenés vos. El puerto, poner el puerto también. ¿Y el puerto cómo lo...? Después de localhost, dos puntos, y no sé qué puerto te trabó, 5000, 5001, nos dijo el profe. Ahí está, mira, ahí 5290. está en el chat. Ah, bien. Había que poner otro. Y pone HTTP, dos puntos, barra, barra, asterisco y tu puerto. 52S. Te Dos faltó los puntos. dos puntos entre el asterisco y el 5290. Ah, ¿Por qué no te fijas en donde tenés la terminal? Si tenés algo que se llama puertos, o sea, problemas, salidas, consola de depuración, terminal, puertos, Polyglot Notebook, comentarios. Tenés problemas, salida, consola de debug, de depuración, terminal. No, en los tres puntitos, fíjate si tenés algo que diga, no, acá, en el que está arriba, ah, ahí, ese, Ah, puerto. sí. Ok.
¿No te los muestran los puertos? Va a tener Ah, problemas. están acá. Esos puertos Ahí están está, siempre. forward a port, hacele clic ahí. Ahí escribe el número del puerto en donde se ejecuta la aplicación. Les pongo que- Sí, Ahí me pide para verificar el en Git. GitHub, Sí, autorizar. autorizar. Sí, ahí estoy. Ya está, Tenele creo. un poquito de paciencia. No, ahí abajo, mira, Sí. Ahí está. ahí está. Ahora, fíjate, ahí tenés en forward address, ahí tenés la dirección, ¿sí? Pero fíjate, tenés visibilidad privada, así que dale clic derecho a visibilidad privada. Ahí, dale clic derecho. Y por visibility, ahí, dale public. Continue. Ahora, esa dirección, si vos la copias en el navegador, te va a llevar a tu página web. Eh, Está a punto de conectarse a un túnel de desarrollo. Dice. Claro, estás compartiendo tu puerto. Pero vas a acceder por web, por internet, no vas a acceder por el puerto de la computadora. Ah, bien. No sabía todo esto. No, esta es una nueva herramienta que salió el marzo, creo, abril. Vos podés compartir tu puerto, o sea, se ejecuta en Visual Studio la aplicación y con esta dirección vos lo podés abrir desde tu navegador. ¿Y lo podés compartir para cualquiera, digamos? Claro, si vos compartís esta dirección acá en el chat, cualquiera de nosotros puede entrar a tu aplicación, como si ¿Está? estuviera subida Ah, en mira. internet. Sacamos toda la plata del banco. Claro. Escúchame, Sí, bro. Gaby. Bueno, ahora levántalo nuevamente. Me parece que está dando Eh, error de compilación en la línea 13, ¿puede ser? O no sé por qué te lo subraya. Tenés que importar el user URL, me parece. Ah, pasa que es use, no user. Voy a sacar la ah, R. ahí está. Ahí está. Guarda los cambios y volver a montar todo. Entonces ahora, desde Postman, en lugar de probarlo desde como localhost, lo vamos a probar con el IP de tu compu, en donde está corriendo el servicio, ¿no? Fíjate, anda al símbolo del sistema, ¿En dónde sería, profe? andate por inicio, CMD, Ah, inicio, eco, ipconfig, y el IP de tu compu es 192.168.1.3, eco. Entonces, vayamos a Postman. Eso, la petición de tipo POST, acá, cambié acá get por POST, Gaby, ah, ahí pones la URL, se quedó POST ahí. Y ahí es http, dos puntos, barra, barra, ¿no? Bien. bien. Ahora, fíjese que usted va a llamar a Faltó, un profe, endpoint.
el puerto, me parece, el 5029. Ah, Dos puntos, después del 13, 5029. Ah, después del 13, después del 13, después del Del Imperial. 1.3. Ahí, 1.3. perdón. 1.3. Dos Sí, puntos. Y el puerto. ¿No era 5029? eh, Ah, no. 52.90 5200. creo. Ahí está. No 52.90. Sí, alcanzo a ver. Ahí quedó. Perfecto. sí, se ve chiquito. Ahora, sacaré los 2 puntos que tenés al final del login. bien. Ay, gracias. Ahí está. Bueno, es una petición de tipo POST. Estás tratando de llamar a un endpoint login que espera la llegada de 2 datos como si fuesen provenientes desde un formulario, ¿no? Como si fuese proveniente desde un formulario, ¿no? Entonces, en el body, vos no le vas a mandar, a ver, si a los datos los esperase from body, usás body, ¿no? Y lo mandás en formato JSON, como si fuese un objeto, ¿sí? Que tiene los 2 campos. Como lo vas a mandar como si fuese desde un formulario, eh, este, ¿qué sería? Yo, From, yo lo había estado probando por acá, profe. No sabía. acá, claro, from data, ¿sí? En este caso, porque los datos van a ir como si fuesen campos de un formulario. Los campos de tu formulario son email, ¿sí? Que es un campo de tipo texto. El mail es ese, ¿no? Sí, hay uno que es así. ¿Tá? Entonces, en este caso, él los está mandando los datos como si fuesen campos de un formulario. Se va a encargar el endpoint de matchar con los campos, los atributos del login view que él tiene. Hagamos un envío. Admin. Capaz que no era con el login, profe. No sé si era. Es login, así se llama. No estaba bien. ¿Lo estuviste usando hasta recién? Sí, sí, profe, estuve. Ok, tenemos una petición de tipo POST, los datos van a ser enviados si fuesen a través de un formulario, los campos son email y clave. Perfecto. Bien. Cuando le decimos enviar, lo que nos devuelve es un string, que sería el token. Ese string, exactamente, es el que identifica al usuario propietario, ¿cierto? Al usuario propietario. De acá en más, cualquier petición que quiera hacer el propietario sobre sus datos, lo hace a través del token, ¿no? Solamente enviando el token, debería poder recuperar los datos de perfil de este propietario, solamente enviando el token debería poder recuperar los inmuebles que son de este propietario. Bien. En este caso, este endpoint devuelve un dato simple, que es un string, ¿sí? Es una cadena, ¿ok? Pero podría un endpoint, como van a ver ustedes después, por ejemplo, el de perfil, no devolverme una simple cadena, devolverme un objeto representado a través de un JSON, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el endpoint de perfil, cuando yo envíe el token, me va a devolver un JSON con la estructura de un propietario. ¿Qué tendría que hacer yo desde la aplicación móvil? Lo que tendría que hacer es yo tener en mi aplicación móvil, en mi proyecto, también el modelo de un propietario, que debería coincidir
con el modelo de propietario que tengo en .NET. ¿Sí? Hablando de este endpoint de propietario, de perfil, cuando me devuelve el perfil, me devuelve un propietario, entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Y tendría que, con código, tomar ese JSON y parsearlo, convertirlo en un propietario. Para no hacer todo eso, el de cuando recibo un JSON, convertirlo a un objeto de ese tipo, con la misma estructura que me devuelve el JSON, puedo utilizar una librería que hace ese trabajo por mí, que es Retrofit. ¿Sí? Que es Retrofit. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a leer primero la documentación de Retrofit. Ahí yo les voy a pasar por el chat. Y ahí, Gaby, te lo paso también lo vas a tener vos acá. ¿Dejo de compartir, profe? No. Vos vas a ser conejito de India. Así, dejamos todo creado. Vos creaste también. Bien. Bien, entonces, te pido por favor que abras el link que te pasé de Retrofit. Tenemos. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer con Retrofit? ¿Qué voy a hacer yo con Retrofit? Retrofit lo que me va a permitir es lo siguiente. Primero, para poder utilizar esta librería, me va a permitir consumir un API, lo que me va a permitir es, lo primero que voy a tener que hacer es agregar la librería a mi proyecto de API. Lo que me va a permitir es que utilizando anotaciones, ¿sí? O lo que sería inyección de dependencias, si se quiere, describir cuál es el endpoint al que me quiero, cuál es la URL del endpoint al que me quiero conectar, qué tengo que enviarle por parámetros, qué datos tengo que enviarle y qué espero de respuesta de ese endpoint. ¿Sí? Y Retrofit se encarga, en base a esas anotaciones que yo voy poniendo, de crear una clase, ¿sí? Que implemente un método con toda la lógica por dentro para hacer la conexión a través de la URL a ese endpoint, cuando recibe los datos en formato JSON, parsearlos a un objeto, ¿sí? De una clase de un tipo que yo tenga en mi proyecto. ¿Sí? En este caso, el endpoint que nosotros vamos a utilizar, vamos a invocar, es el de login. El único dato que trae, ¿sí? Tipo de dato que trae, que devuelve ese endpoint, es un string. ¿Sí? Entonces, va a servir para probar ahora Retrofit, para configurarlo, pero después, ya cuando empecemos a consumir los otros endpoints que devuelven objetos más complejos, que devuelven estructuras más complejas, van a ver la versatilidad que tiene Retrofit. Cuando ustedes configuran Retrofit, fíjense aquí, ¿sí? Cuando configuro el objeto Retrofit, cuando construyo ese objeto Retrofit, tengo que pasar la información acerca de cuál es la URL base. ¿Sí? Si ustedes se fijan, si podéis volver ahí a Postman, por favor, por Gabriel, la URL de conexión en Postman, ¿no? La URL base para acceder a sus endpoints es esta, el IP, el puerto y API, ¿no? Esta URL se repite, ¿sí? Para cada endpoint que él quiera utilizar, ¿no? En este caso, como está accediendo a los datos de propietario, en este caso al login, se complementa esa URL base con propietario login. ¿Sí? Seguramente, si va a invocar el endpoint que le va a devolver los datos de perfil del propietario, seguramente la URL es la URL base propietario, por ejemplo. ¿Sí? Si pido los inmuebles de este propietario, seguramente la URL cambia. Es la URL base, la API, inmuebles, por ejemplo, podría ser. ¿Me van siguiendo? Entonces, basta, yo en Retrofit configure cuál es la URL base.
¿Y qué va a hacer retrofit por detrás? Retrofit por detrás se va a valer de otras librerías, ¿sí? Para establecer la conexión, ¿sí? A esa URL, ¿sí? Y llamar de ese endpoint a la función que corresponda, ¿sí? Él se encarga de generar todo el código por detrás. Si yo no uso retrofit, vuelvo a repetir, tendría que hacerlo todo a mano. Tendría que utilizar clases como HTTP Client, HTTP Request, ¿sí? Que son un conjunto de librerías que tiene nativas Java para hacer este tipo de petición, ¿sí? Con retrofit me simplificó un montón el código. Bien, volvamos a la documentación. Entonces, en términos generales, lo primero que voy a tener que hacer es esto. Configurar retrofit para decirle, ¿sí? ¿Cuál es la URL base? Una vez que tengo el objeto retrofit creado, ¿sí? Hay otra librería que voy a utilizar, que es la librería, bueno, generalmente, bueno, ya van a ver cuando lo configuremos, usamos la librería de JSON. JSON, ¿sí? Es una librería adicional que tiene Java y que agiliza o le ayuda a retrofit al parseo, ¿sí? De elementos de tipo JSON a objetos, ¿no? A clases. Con datos complejos, como pueden ser fechas, ¿no? O algún otro dato complejo. Bien, entonces, por un lado, vamos a configurar esto. Y por el otro, vamos a tener que armar una interfaz, ¿sí? Fíjense acá, esta línea de acá arriba. Por el otro, vamos a armar una interfaz. ¿Qué es una interfaz? ¿Qué características tiene una interfaz? No era, profe, como un cuerpo, pero sin el comportamiento, digamos. Ese sería un método abstracto, ponerle si vamos a algo. ¿Qué es una interfaz? Es como una ¿qué? Una clase. Es una clase, exactamente, en donde generalmente todos sus métodos son abstractos, es decir, no tienen implementación, ¿sí? Sirven para describir, por ejemplo, algo, ¿no? Para describir un comportamiento. Bien. Entonces, para poder utilizar retrofit, vamos a tener que construir una interfaz. En esa interfaz, esos métodos abstractos que nosotros pongamos van a describir nuestros endpoints, ¿sí? ¿Cómo? Utilizando anotaciones. Por ejemplo, fíjense acá que hay una interfaz, acá en este caso se llama GitHub Service, ¿sí? Porque este ejemplo está basado para utilizar los servicios de GitHub, ¿sí? Con retrofit, el API de GitHub. En este caso se podría llamar nuestra interfaz, no sé, inmobiliaria service, ¿sí? Tranquilamente se podría llamar. ¿Y qué métodos tendría que tener esta interfaz? ¿Qué funciones van a usar ustedes de su API, desde la aplicación móvil? Por ejemplo. Y obtener los datos para el perfil. Login. Primero, antes del dato del perfil, el login, ¿sí? Seguramente van a tener un método login, ¿sí? Porque lo van a utilizar en la activity principal, bien, el de los datos de perfil, ¿sí? Seguramente van a tener un método que me devuelva los inmuebles de un propietario, ¿no? Seguramente van a tener un método que me devuelva un inmueble en particular de ese propietario, que me devuelva los contratos vigentes de ese propietario, ¿sí? Bueno, entonces, mi API puede tener, el API que ustedes construyeron en .NET, tiene un montón de funciones, ¿sí? Quizás hicieron, por ejemplo, se me ocurre, para el propietario, quizás tengan inclusive hasta la funcionalidad de poder, no sé, dar de baja al propietario, darse de baja, ponele, pero que nosotros desde la aplicación móvil no lo vamos a usar, ¿sí? Del propietario solamente vamos a usar el obtener datos de perfil, modificar datos de perfil, ¿no? Cambiar contraseña, podría pasar eso. Bien, entonces, lo que vamos a describir en esta interfaz son todas esas Estoy funciones que estudiando nosotros también, vamos a usar. bueno.
Chicos, Gisela, ahí se escucha. Todas esas funciones que pretendemos utilizar desde nuestra API. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a describir en nuestra interfaz. Si nos fijamos en este ejemplo, ¿sí? Fíjense que lo que me está diciendo acá es que voy a tener en la interfaz un método con qué nombre. Esta parte que tengo. ¿Cómo se llama el método abstracto que tiene esta interfaz? List repos. List repos. ¿Sí? Ese es el nombre del método. Bien, entonces, esta interfaz va a tener un método list repos, que evidentemente representaría un endpoint del API de GitHub. ¿Sí? Con la notación @get, ¿sí? Nosotros decimos que este método representaría una llamada, una petición de tipo get, ¿sí? A esta URL que se va a ir modificando dinámicamente. Fíjense que la URL del get va a ser la URL base, esto se va a encargar Retrofit de armarlo, va a ser la URL base concatenado con user, ¿sí? Barra. Esa notación que tienen entre llaves significa que ese dato de user va a ir cambiando dinámicamente, ¿sí? Yo se lo puedo dar a través de una variable, barra repos. Este dato que va a ir cambiando acá dinámicamente, este user que va a ir cambiando dinámicamente, yo se lo voy a dar de alguna manera, ¿sí? ¿Y cómo aclaro eso? ¿Cómo está aclarado eso? Fíjense que me dice, mira, el método, este lista repos, que va a representar a un endpoint de GitHub, ¿sí? Va a recibir por parámetro un string, ¿sí? Ese string es con el que quiero que se reemplace dinámicamente esta URL, ¿sí? Cuando Retrofit arme toda la URL. ¿Y qué dice? ¿Quién dice esto? ¿Cómo sabe que tiene que hacer esto? Porque estoy utilizando esta notación, @pack, dentro del parámetro del método. ¿Sí? Ahora, esta función, dijimos, representa la llamada a un endpoint de esta URL de Retrofit, de GitHub, y lo que va a devolver es una lista de objetos tipo repo. ¿Sí? Siempre los métodos que yo voy a tener dentro de la interfaz, ¿sí? Son objetos que van a devolver, son métodos que van a devolver una llamada, siempre devuelven un call, ¿sí? Y como parámetro genérico de ese call es el tipo de dato que va a devolver, ¿sí? Entonces, esto lo único que me está diciendo es que lista repos representa la llamada a un endpoint que va a devolver una lista de objetos tipo repo. Es decir, va a devolver un arreglo de JSON con ciertos campos que para mí se van a llamar, son clases de tipo repo. Es decir, que yo para poder esperar eso, voy a tener que tener del lado de mi aplicación móvil una clase repo. ¿Sí? Si vamos más abajo, es un ejemplo muy genérico. Vamos un poquito más abajo, Gaby. Fíjate que tenés distintos ejemplos. Vamos a ir más abajo todavía. Ahí. Bien. Fíjense, por ejemplo, acá, ¿sí? Este es un ejemplo de un método que podría estar dentro de esa interfaz, ¿no? Que se llamaba GitHub Service. Que en el caso nuestro se podría llamar la interfaz que voy a crear yo, y que va a cambiar, los métodos que yo pongo ahí van a cambiar dependiendo del API que voy a consumir, ¿sí? Bueno, en este ejemplo, dice, mira, esa interfaz podría tener un método que se llame GroupList, ¿sí? Y que va a representar un endpoint que va a estar en esta URL, group barra un ID que le van a pasar por parámetro, que va a ser un dato que va a cambiar dinámicamente, barra user, ¿sí? Es una petición de tipo get, ¿sí? ¿Y cuál es este ID? Acá se lo estoy aclarando. Este método, GroupList, ¿sí? Va a recibir por parámetro un entero que va a cambiar dinámicamente, que va a ser reemplazado dinámicamente cuando Retrofit arme la URL acá, en la URL. Esa petición me va a devolver una lista de objetos tipo usuario.
¿sí? Ese endpoint me va a devolver un JSON con una lista, ¿sí? En donde va a tener varios JSON, varios objetos de tipo JSON, varios elementos JSON, con la estructura de lo que para mí es un user, ¿sí? De lo que para mí es un user. Si yo tuviese que armar mi objeto de Profe, retrofit, ¿sí? le hago una consulta, profe, disculpe. Esto trae Sí, nuestros usuarios de la base, ¿no es cierto? no. Nos, Esto lo que hace es, ¿qué haría este group list? Este group list está es un método acá, ¿sí? Que estaría representando un endpoint que vos deberías tener en tu API que sea capaz de devolverte la lista de usuarios, ¿sí? Dada esta URL, ¿sí? Ese endpoint es el endpoint el que va a tener la función de conectarse a la base de datos y no. devolverte los elementos como un JSON, ¿sí? Esto lo que hace es conectar al endpoint, ¿sí? Profe, los usuarios los puede armar, o sea, cada uno tiene su modelo de usuario, ¿no? Eso se Lo que adapta deberías, solo. no. A ver, por ejemplo, si yo voy a crear, en este caso, mi aplicación móvil inmobiliaria para consumir tu API de inmobiliaria, y tu API de inmobiliaria tiene endpoint que van a devolver un propietario, tiene endpoint que va a devolver inmuebles, ¿sí? Mi modelo de datos en la aplicación móvil tiene que coincidir con tu modelo de datos que tenés en el API, que vos manejás en el API, ¿sí? ¿Estamos? Ah, Ahora, bien, profe. ¿y cómo lo hago coincidir? Tengo dos formas de hacerlo coincidir. Bueno, una, puedo decir, bueno, si yo creé el API, si yo creé el API en .NET, el usuario tiene, no sé, DNI, apellido y nombre, y lo sé porque lo creé yo, mail y password. Bueno, entonces en Android voy a tener los mismos campos, ¿sí? Pero el Mayúsculas, JSON no respetando tiene esa mayúsculas y información, minúsculas, profe, no ¿sí? mapea solo con el JSON. Y si no tengo esa información, ¿sí? Lo que voy a hacer es primero probar en Postman. Supongamos que Gaby me dice, mira, yo para poder usar para poder usar los servicios del API que creó Gabriel, Gaby como mínimo tendría que haber creado una documentación, ¿sí? Un HTML o un documento que diga, mira, los endpoints son estos, esperan esto por parámetro y devuelven esto, ¿sí? Tiene que haber una documentación, si no, ¿cómo yo voy a saber cómo conectarme a esos endpoints, cómo usarlos, ¿sí? Ahora, ponerle que lo único que sé es que reciben un dato determinado por parámetro y devuelven otro, ¿sí? Pero no conozco la estructura de esos datos. Y una forma de saberlo es probando en Postman, ¿sí? Viendo qué es lo que devuelve y en base a eso armo la estructura en Java, ¿sí? Retrofit, retrofit, vas a ver que ese JSON que devolvió el endpoint es un usuario porque yo previamente creé la estructura, la clase usuario en Java, en la aplicación móvil, ¿se entiende? No es que Retrofit va a ser adivino, va a decir, a esto tiene ID, DNI, apellido, nombre, esto es un usuario, y créalo. No, lo primero lo va a mapear si yo primero le dije que la estructura de un usuario es esta. Él va a mapear un inmueble con la clase inmueble, porque primero creé la clase inmueble. ¿Y cómo la creé? Basándome en la documentación que me dio la persona que creó la librería, el API REST, ¿sí? O haciendo las pruebas de los endpoints que conozco, que es lo que devuelve, ¿sí? Pero tiene que haber una documentación, ¿sí? Tiene que haber una documentación. Ahora, para que caiga la ficha, vamos a ir haciendo esto. Vamos a ir haciéndolo despacio. Según esto, lo primero que tendríamos que hacer es importar las librerías, ¿sí? Importar las librerías de retrodiagrama. Ok, bueno, acá también tienen el proyecto en Android, en donde tienen las dos activities, la de login y la del menú navegable, que lo vamos a ir completando. Bueno, lo que les decía, lo primero que tenemos que hacer es agregar las librerías de retrofit, ¿sí? Entonces, vamos a hacer clic secundario en el proyecto, acá arriba, donde tenés tu proyecto, y vamos a elegir Open Module Setting,
Open Module Setting, como hicimos para agregar las librerías ¿se acuerdan de Google Play Service? Open Module Setting. Perfecto. Bien. Vamos a ir, esperemos que cargue, está todo bien. Estamos en App, perfecto. Vamos a ir a Dependencias. Bien. Y vamos a agregar una nueva dependencia. Vamos a hacer clic acá en el más. Agregar dependencia. Es librería de dependencia. Perfecto. Y esta es una. ¿Estamos ahí? Bien. Te voy a ir pasando por el chat. Yo creo que si pones retrofit, a ver, probá. Retrofit 2, todo en minúscula ponele, a ver, que es el nombre del paquete. Retrofit 2, todo junto, el número 2. A ver, buscar, a ver si trae algo. Bien. Si no, yo acá te voy a ir pasando en orden. Ahí pasó Ezequiel, pero mira, yo acá te voy a pasar en orden las librerías. Primero vamos a agregar el convertidor de JSON. Ahí, esa búsqueda que pongo ahí. Eso, y la versión que tenés es más nueva que la que usamos. La última clase, en el cuatrimestre anterior trabajamos con la versión 2.6. Bueno, ahí tenés la versión 2.1. Perfecto. Ok. La segunda eco que vamos a agregar es la que pasó Ezequiel. Bueno, yo la vuelvo a pasar acá abajo, así van quedando. Es la de retrofit. Y retrofit. Perfecto. Genial. Bien. Bueno, a medida que vayamos avanzando, yo les voy a mostrar otra librería, que es la librería de Glide, que nos va a permitir eh, este, mostrar, tomar, ¿sí?, una imagen que venga desde el servidor y mostrarla en un image view, ¿sí?, de manera síncrona. ¿Sí? Lo vamos a hacer con Glide, pero eso después las vamos a ir importando a esas librerías. Y acá hay otra librería que puede llegar a ser útil también como complemento de retrofit. Acuérdate que es librería de dependencia, la primera. Ah, nunca la pasé, perdón. Bien, bueno, ahora vamos a organizar nuestro proyecto. Pongamos OK allí. Esto que hicimos modificó nuestro archivo de Gradle, ¿sí? Lo que nosotros hicimos desde acá, desde app, de agregar dependencias, ¿sí?, modificó el archivo de Gradle. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos nuestro paquete UI, achicalo al paquete UI momentáneamente, como para que se vea. Ahí está, ven que tienen el paquete UI donde están todos los fragmentos del menú, la activity principal, y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Dentro del paquete principal de nuestro proyecto, acá vamos a agregar un nuevo paquete, package, echo, y le vamos a poner de nombre al paquete, le podemos poner retrofit,
pongámosle request, en minúsculas siempre los paquetes, en minúsculas. Sí, perfecto. Ok. Bien, ahí vamos a poner la clase que se va a encargar de construir el objeto retrofit y de tener un modelo de los métodos de los endpoints que yo voy a pretender usar del API, en este caso de inmobiliaria, ¿no? Entonces ahí vamos a crear una clase directamente, Java Class, y le vamos a poner de nombre a la clase API Client, ¿sí? Que somos cliente de una API. Perfecto. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer en esta clase es lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, en una variable estática y final, como constante, la URL base, ¿sí? Entonces, dentro de esta clase pongamos como public static final, o sea, pública, estática y final. URL base, ponele. Recuerden, una buena práctica también es, cuando tienen constantes, ponerlas en mayúscula, ¿sí? Estamos para diferenciarla de una variable común y corriente. Vamos a Es escribirlo todo en string, es mayúscula. clase string, Y string, es sí, sí, clase string. string. Public static final, string, URL base. Perfecto. Y asignale, ya que estás ahí, igual, y asignale la URL que vos tenés en tu Postman, que es esa HTTP, entre comillas, copiar y pegarla del Postman. Algo que puede llegar a suceder es que el IP, la base, solamente la base que llega hasta API barra, exactamente. Siempre, eh, cuando ponen la URL base, pongan la última barra, ¿sí? Entre comillas, porque es un string. Ahí está, perfecto. Entonces, la URL base, ¿sí? Está compuesta por el protocolo, el IP, el puerto, barra y, bueno, API en este caso, y termina con una barra. Una buena práctica. Algo que puede llegar a suceder, ¿sí? Es que por ahí si reinicias el router o cambias de router, este IP cambie, ¿sí? Entonces siempre tener la precaución cuando levantes el servidor, antes de levantar el servidor, fijarte si la IP de la máquina no cambió, ¿sí? Y no vas a tener que cambiarla en la aplicación móvil. Bien. Ahora, como estuvo siempre encendida, no va a haber problema. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a crearnos, ¿sí? Vamos a crearnos nuestra interfaz. ¿Se acuerda que dijimos que, si vamos a la documentación, teníamos que crear una interfaz cuyos métodos van a representar a los endpoints que yo pretendo utilizar, ¿sí? Del API REST. ¿Y en dónde creo la interfaz? Y créala como interna de la clase, ¿sí? Directamente ahí adentro podés tener tu interfaz, que sea pública. ¿Por qué pública? Si la voy a crear acá adentro, sí, porque, pero después la vas a usar afuera. Ahí está, ahí está. Public, interface. Y en el ejemplo de retrofit se llamaba GitHub Service. Bueno, acá ponele inmobiliaria service. Sería bueno. En mayúscula la primera letra porque es como si fuese una clase. ¿Sí? Abro y cierro ya. Perfecto. Bien. Por el hecho de haber importado las librerías de retrofit, es que vas a poder utilizar esas anotaciones que veías en la documentación. ¿Sí? @get, @post. ¿Sí? Primer pregunta. Mira, si vos tuvieses que escribir un método que describa a tu endpoint de login, ¿sí? ¿Qué recibiría por parámetro ese método y qué devolvería? ¿Mm?
Dos Sí, string, el profe. password y, Bien. Entonces, tu método password y sería el user. público, claro, sería público, por más que no le pongas público, va a ser público, pero público. ¿Qué devolvería? Después le vamos a dar forma. Vos estás escribiendo un método, ¿no? ¿Qué? A ver, queremos representar el Voy. método, queremos con un método representar al endpoint de login, ¿sí? Tu función login no devuelve nada, devuelve un propietario, ¿qué devuelve? Cuando vos llamabas al endpoint de login, ¿qué te Un string le va devolvía? a devolver. La Un string, clave, Un string, el un token. string, que es el Ah, token, exactamente, ¿sí? Con el string. Después le vamos a dando forma. Bien. El nombre que le quieras poner al método, bien. ¿Tiene que coincidir el nombre del método con el endpoint? No, no tiene que coincidir. Vos acá le podés poner llamando login, por ejemplo, el nombre que vos quieras, ¿sí? Perfecto. Ahora, abro paréntesis. ¿Qué tiene que recibir tu endpoint para que funcione? Dos strings. Uno que sería ¿qué cosa? El email y el otro, la clave. Bien. ¿Está? Dos datos. Pero este método es abstracto, ¿sí? No tiene implementación. Entonces no le ponemos llave. Ahí tenés otra llave. Exacta. Bien. Bueno, pero esto es un método común y corriente. Este es un método abstracto, ¿sí? Que describe una función llamada login, que recibe dos datos, mail y clave, y devuelve un string, ¿sí? Pero yo quiero ahora, ¿sí? Quiero ahora decirle al retrofit, che, pero este método va a llamar a un endpoint, que es una petición de tipo post. Ah, y quiero decirle, che, mirá, cuando hagas la llamada del endpoint y te devuelva un string, vos haces todo, crea toda la lógica de este método. Yo te pongo el nombre del método, pero vos haces toda la lógica. Crea todas las instrucciones necesarias para conectarte a ese endpoint a través de la URL que corresponda, ¿sí? Hacer la llamada y cuando recibas un dato, devolvémelo como string. Estoy diciendo ahí. O devolvémelo como string. Pero yo quiero hacer todo eso ahora. Entonces, vayamos a la documentación. En el caso del login, ¿sí? Es una llamada de tipo post, ¿no? A ver, ¿cuál de los ejemplos que vos tenés ahí, yo creo que lo tenés armado, hace referencia a tu login? Hace referencia a un login, a ver. ¿Tenés alguno? Sí, hay un create user. Hay un crear usuario que tiene, ahí lo que tengo es un ejemplo del post, ¿sí? Pero no tengo de login. Bueno, pero armemos un poco de todo. ¿Qué tipo de petición es la que vamos a usar? Es post, una exactamente. post, profe. Este login representa un endpoint con una petición de tipo post, ¿no? Bueno, entonces, y fíjate en el ejemplito del post, ahí cómo lo usa. Fíjate en el ejemplito de la anotación post, ¿sí? Que lo que él le pasa, lo que él pone en el post, por ejemplo, es qué cosa, la URL, que se complementa con la URL base, ¿no? A ver, vayamos al código tuyo Android. Bien. Entonces, vos querés decir que este método representa una petición de tipo post, ¿sí? En un endpoint llamado login, que es una petición de tipo post. Entonces, arriba del método pones esa anotación. Arroba. Escribilo si te acordás después, cuando lo tengas que hacer en el examen. Arroba. Bien. Y entre paréntesis,
le pasás en formato de string la ruta. ¿Y ahí qué ruta pondría? Acordate que, El Login. endpoint, ¿en dónde te fijarías para saber cuál es la ruta? Puedes fijarte ahí en Postman, ¿no? Fíjate que ahí en Postman, claro, como acá si mismo, fuese profe. fácil. Sí. Ahora, ¿qué ruta es la que pondría? ¿Login solo? ¿Propietario Propietario, login? propietarios login, profe. Claro, porque toda la otra, la base la tenés, Sí, ¿sí? está La ahí. base la tenés ahí arriba. Bien, perfecto. Bueno, volvamos acá. Entonces ahí sería propietario login. ¿Y le tengo que poner la barra delante? No, porque como va a concatenar con esto que está acá arriba, ya ahí tenés la barra, ¿ven? Va a concatenar la barra. Eso es lo de menos. Perfecto. Bien hasta ahí. Pero, vos no le vas a enviar por parámetro mail y clave, ¿sí? Vos lo que vas a enviar es el mail y la clave como si fuesen datos de un formulario. Mirá, vayamos a la documentación. Rafael envía el usuario y la clave from body, le puso a él, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que él cuando se loguea, por ejemplo, desde Postman, él lo que hace es, arma un JSON, ¿no? Con usuario, bueno, yo lo armo así rápido, usuario, oh, usuario, o mail, perdón, ponerle que los campos sean email, ya lo van a ver, ya no van a ver, admin, y clave, ponele, 1, 2, 3, cierro ya. Ahí lo ven. O sea que Rafael, como él puso, corregime, no sé si era Rafa o quién era, pero creo que Rafael puso que el método, que el endpoint login recibe por parámetro email y clave, pero from body. Entonces significa que cuando lo prueba desde Postman, él arma un JSON con esta estructura. ¿Cierto? ¿Sí? Bueno, o los que pusieron from body, tienen que armar un JSON con esa estructura. En el caso de Gabriel, él tiene que a los datos los recibe desde formulario. ¿Sí? Los recibe desde formulario. Entonces, si yo voy a enviar los datos desde formulario, ¿sí? Como si fuesen desde un formulario, tengo que poner esta anotación. From URL encode, ¿sí? Y además decirle que los datos son dos campos del formulario. Entonces le voy a decir así. Va a haber un campo que va a ser email, acá va el nombre con el que lo espera el endpoint, ¿sí? El login view, tiene que coincidir con los campos de login view. Email. Y el segundo campo, ¿sí? Es clave, en el caso de Gabriel, ¿no? Que también es un string. Entonces, eso es lo que tengo que armar. En el caso de, por ejemplo, Rafa, o los chicos que le dijeron from body, ¿sí? Cuando vos le dijiste from body, él va a tener que armar un objeto login view, una clase login view del lado de Android que tenga dos campos, usuario y clave, ¿sí? Y la forma en la que lo va a llamar al endpoint va a ser diferente, ¿sí? Tanto en Postman como desde retrofit. Completemos lo que hizo Gabriel. Vayamos, Gaby, al código Java. Entonces, bueno, solamente copiar el from URL encode. Esa anotación se la anteponemos, ¿sí? A la petición post. Perfecto. Está bien. No funciona porque te dice, borrar lo que tenés acá abajo, así no confundimos. Lo que te está diciendo acá es lo siguiente. Te dice, che, pará, Gabriel, vos me decís que vas a enviar estos datos, vas a enviar datos como si fuesen campos de un formulario, pero no me está diciendo quiénes son. Bueno, lo que vas a enviar como campos de un formulario son estos dos datos, email y clave. Entonces, pone como parámetro la anotación @field. No le borres el parámetro. @field. Dejale eso. Y vos decís, no, antes del Antes string. del stream.
antes del string. Parate antes del string. Entonces le decís, te voy a enviar un campo, field, mayúscula. Te voy a enviar Paréntesis. un campo, y entre paréntesis, después de field, le decís, bueno, el campo se llama, entre comillas, bueno, Ahí va el ID del formulario de ese campo, profe. claro, ahí va el ID del campo de ese formulario. ¿Sí? Y entonces le decís ahora, ¿también? Es email. ¿Email no era? Email. Vos desde Postman, cuando hacías la petición, tenías un campo email. Eso es lo que estás poniendo. Tenés un campo en el formulario cuyo ID es email. Entonces, acá, vos lo que le decís, bueno, te va a ser un string y el nombre que le vas a poner a la variable. ¿Sí? Entonces, cuando de alguna manera después vos invoques este método login y le pases un string, ese string va a ser reemplazado, va a ser el dato que va a acompañar al campo que tienes ahí. El nombre del string ahí, el nombre de la variable, no hace falta que lo pongas en mayúscula. Ahí puede ser el nombre de la variable, puede ser cualquiera. Acá, lo que pones entre paréntesis, en el string que pusiste entre paréntesis field, tiene que ser exactamente lo que espera tu endpoint. ¿Sí? El nombre de la variable puede ser cualquiera. ¿Sí? A ver, mira, ahí donde tenés email que pusiste en mayúscula, poner email, nada más, para que veas que ahí puede ir cualquier cosa. ¿Sí? Y el otro campo es clave. Entonces, eso. Y el otro campo que voy a enviar, la clave del otro campo es, entre paréntesis, comillas, igual que como hiciste el de email. Es clave. Ese nombre es el que tiene que coincidir con lo que espera tu endpoint, ¿no? Perfecto. Ahí lo importa. Perfecto. Bien. Ahora, nos está faltando algo. Hasta acá vamos perfecto. Tenemos que nuestra función login, ¿sí?, representa una llamada de tipo post a esta URL en donde va a enviar estos datos como si fuesen campos de un formulario. Ahora lo que me falta decirle es, espero que me devuelvas un string. ¿Sí? Para decirle que espero que me devuelvas un string con esta llamada, siempre el tipo de dato de respuesta, siempre la respuesta es un objeto de tipo call. ¿Sí? Es un objeto de tipo call. ¿Por qué? Porque yo después, cuando invoque este método, login, este método Java que estás creando acá, cuando lo invoque de alguna manera, al decir que va a devolver un call es un callback. ¿Sí? Es decir, me va a permitir ponerle un observador a ese objeto para que cuando haya una respuesta haga algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le digo que es un call? Es una llamada que me va a devolver un objeto de tipo string. Le pones, antes de string, la palabra call. Fíjate en la documentación, fíjate en la documentación. Mira, para que te caiga el fin. ¿Ves? Vos le decís, es un call, y en lugar de ser de usuario, es de string. Exactamente. En lugar de ser de usuario, como lo tenés ahí, decís, espero que me devuelvas un string. Bien. Todas estas clases, call, estas anotaciones, arroba, post, arroba get, arroba field, entre signo mayor y menor, las podés usar ahí porque es parametrizado. ¿Pongo el primero, profe? Así, call, entre signo mayor y menor, string. Ah, Sí, importarla ya que estás de retrofit. Perfecto. ¿Sí? Como estás en una interfaz, ¿sí?, si vos no le pones public, por defecto el método es public. ¿Sí? Es más, si querés sacárselo, viste, te lo pone ahí y dice, al cohete que se lo pones public. Siempre, por defecto, un método abstracto tiene que ser public. Va a ser public. En una interfaz. Bien. Bueno, entonces, ya tenemos armado eso. Perfecto. Dentro de esta interfaz me van a ir quedando representadas con métodos abstractos cada uno de los endpoints que yo voy a pretender llamar de mi API REST. ¿Sí? Bueno, entonces ahora voy a crear ese método que se va a encargar de
de instanciar el objeto retrofit y todo esto. Entonces, ¿se entiende? A ver, ¿se entiende que si vos tenés esta interfaz, ¿se entiende? ¿Entienden, no? Que si yo tengo esta interfaz, si yo en algún momento hago en algún lugar, por ejemplo, public class algo, implement, inmobiliaria service, ¿sí? Si yo en algún momento hago algo como esto, ¿sí? Si yo en algún momento hago algo como esto, si yo creo una clase cualquiera que implemente la interfaz, tendría que implementar yo los métodos, ¿se entiende? Tendría que yo escribir la lógica de esos métodos, ¿sí? Bien. ¿Y qué lógica pondría? ¿Y qué sé yo? Usaría alguna clase que esté en las librerías de Java para hacer la conexión a través de la red a esa URL que pongo y cuando reciba algo, transformarlo en un string, ¿sí? Devolverlo. Pero Esto, para no profe, hacer esto, sería en el controller, profe. no. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Que vos tenés ahí una interfaz, ¿sí? Tenés una interfaz. Claro. Si yo tuviese que, si yo creo una clase que implemente la interfaz, yo tendría que implementar manualmente los. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo puedo hacer para que Retrofit los construya él resuelva él, digamos, la implementación de esos métodos en base a todas estas anotaciones que le pusimos, ¿sí? Entonces, nos vamos a crear, ¿sí? Un método después de los atributos que pusiste ahí. Profe, consulta rápida. Ahí después del post no tendría que ir concatenado la URL base. No, porque ahora, acá, en este método que vamos a poner acá, es en donde Retrofit, ¿sí? Se va a enterar que la URL base es esta y que los endpoints a los que pretendo consumir son estos que están acá, ¿sí? Hasta acá está todo descolocado, está la URL base por allá y esta es una simple Y, interfaz. y Retrofit no la, hizo nada todavía, y la ¿sí? conexión, profe, ¿la hacemos acá también? Retrofit se va a encargar de hacer la conexión por vos y todo. Pero por eso, Ah, parate, por ejemplo, en la línea 12, ¿sí? Ahí. Enter, ponele, para que te quede, sepáralo. Y volvete arriba. Entonces tenemos la URL base, tenemos la interfaz, que hasta acá le pusimos un solo método. El único método que vamos a llamar por ahora, el único endpoint que vamos a llamar por ahora de nuestra API es el de login, ¿sí? Después le vamos a ir agregando a la interfaz, también así con anotaciones, el método que va a representar al endpoint de perfil, al endpoint de obtener los inmuebles. Bien, entonces, vamos a crearnos acá un método público, ¿sí? Eh, Le vamos a llamar a eh, este método nos va a devolver un objeto de este tipo, ¿sí? Nos va a devolver un objeto del tipo inmobiliaria service, ¿sí? Es decir, yo prometo con este método devolverte un objeto de tipo interfaz service, ¿sí? Le voy a pedir a Retrofit que implemente esos métodos por mí. El método se va a llamar get API inmobiliaria, ponele, get API inmobiliaria, ¿no? O el nombre que vos quieras. No recibe nada por parámetro. Bien. Bien. Y acá viene lo lindo. Este método, ¿sí? ¿Vieron cómo usamos el API Client para los shared preference? ¿Sí? Que teníamos un método conectar, un método leer datos, un método guardar datos. Y la idea era que para usar esos métodos no fuese necesario tener que instanciar un objeto de API Client. Entonces, para eso los poníamos como estáticos. Sí, bien, Alberto, pongámoslo como estático. Pongámoslo como estático. Bien, perfecto. Y ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, lo primero que vamos a hacer, yo ahí te voy a ir pasando código, es construir
un objeto de tipo JSON, que es el que va a ayudar a retrofit con el parseo de elementos JSON a objetos Java. ¿Sí? Vamos a poner esta línea. Esto va a quedar siempre así. ¿Sí? Importar. Perfecto. Bien. Y ahora acá te voy a pasar las líneas para construir, vos le pusiste URL base, para construir eh, el objeto retrofit. Fíjate, ahí lo vamos a pegar. Cortamos. Importa. En la documentación solamente lo hacen de esta manera para construir el retrofit. La URL base y el método build para construirlo. ¿Sí? Acá le agregamos otras librerías, ¿sí? Para que les resulte más fácil por ahí cuando manejan objetos complejos como fechas, ¿sí? Sobre todo. Acá ya nos diferenciamos, nos separamos un poquito de la librería. Ok, acá tenemos ya el objeto retrofit. ¿Sí? Acá ya tenemos el objeto retrofit. Con este objeto retrofit, yo le puedo decir, ¿sí? A retrofit, créame una instancia, ¿sí? De un objeto que implemente esta interfaz y devolvémelo. Entonces lo que podemos hacer acá es decirle, retornar, y le pedimos a retrofit.create y le pasás la clase de la interfaz, de la que querés que genere los objetos. Inmobiliaria ser, punto clase. Entonces, cuando nosotros le digamos a este método, getAPI inmobiliaria, cuando invoquemos este método, getAPI inmobiliaria, retrofit se va a encargar está en gris porque no lo estamos usando todavía el método, ¿no? Entonces, retrofit se va a encargar de, en base a todas las anotaciones que le pusimos a los métodos en la interfaz de inmobiliaria, él se va a encargar de construir una clase que implemente la interfaz e implementar sus métodos, ¿sí? Lo soluciona por mí, ¿ok? Bueno, ¿y cómo uso esto? ¿Cómo tengo que utilizar esto ahora? Bueno, hagamos una cosa. ¿Tienen todo esto hasta ahí? Hacemos una pausa. Ok. Bueno, vamos a agregar, antes de empezar a utilizar todo esto, una serie de configuraciones al archivo de manifiesto de Android. ¿Sí? Eh, vamos a abrir el manifiesto de Android. En main, ahí abajo, en main, echo. Sí, señor. Y le vamos a agregar el permiso de internet. ¿Te acordás que lo agregás arriba de application? La etiqueta es use permission, internet. Este permiso no es necesario pedirlo por código, ¿sí? Que esté acá. Menos mal. Y, Que lo haga está retrofit bien. solo. Ahora, segundo, vamos a activar una propiedad en application, ¿sí? Para que permita el envío de texto plano. Entonces, eh, ¿viste dónde tenés las propiedades en application? De label, ¿sí? Por ahí, entre medio, donde vos quieras, más te guste, Tuki. Y ahí escribí clear. Con que pongas clear, uy,
Esa, la última que dice use clear traffic text, es una propiedad booleana esta. Le vamos a poner true. Perfecto. Bien. Ahora, dicho esto, vamos a implementar toda la lógica para hacer uso de nuestro API Client, ¿no? Que se va a encargar de traernos el token. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todas las invocaciones que nosotros vayamos a hacer del retrofit del API Client, ¿sí? Todas las invocaciones que hagamos del API Client las vamos a hacer siempre desde el ViewModel, ¿no? Entonces vayamos a nuestra activity de login. Que es la main activity. Ah, no, lo tenés separado, ¿no? Bien. Eco. Vamos a nuestra activity de login. Perfecto. Bien, él ya implementó lo que es view binding, genial, y tiene el view model, perfecto. Recordanos, por favor, la vista del login. En este caso, perdón, tiene dos edit text. Uno tiene KD, el de correo. ET correo login se llama, ¿no? ET correo login. Y el de contraseña es ET password login. ED. ED password login, ¿no? Password login. Perfecto. Botones, no sé, y los botones también, profe. No, el botón ya es el que estás usando, que es el Claro. de iniciar sesión, ¿no? Que es Sí. VTN iniciar sesión. Ya le habías puesto ahí un listen. Bueno, ¿tenés algún text view en la vista que va a mostrar algún mensaje de error o algo? ¿Lo pretendés hacer todos desde todas? Sí, tengo uno, Ah, profe, para los mensajes acá. TV, MCJ, login. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a construir el view model con la función de, eh, suponiendo que desde la vista vamos a recibir los dos strings de mail y correo, ¿sí? De mail y clave, y con esos datos llame del API Client al método que creamos en retrofit, ¿sí? En nuestra interfaz, llamado login. ¿Sí? Entonces vamos a lo siguiente. Vamos al view model. Perfecto. Y ahí vamos a crearnos un método que se llame, también podría llamarse login. ¿Sí? O ponerle llamar login para que no sea igual. Sea public, void, llamar login. Bueno, este método va a recibir desde la vista los dos strings de mail y clave, ¿no? De mail y clave. Perfecto. Genial. Ahora, ¿qué es lo que vos querés hacer acá en este método? Lo que vos querés hacer acá en este método es llamar de tu API Client, ¿sí? Al método login que está en la interfaz, ¿sí? Pero el método que está en la interfaz no está implementado. Para poderlo implementar, para poderlo utilizar, implementado, creado, con lógica, se lo tenemos que pedir a Retrofit que lo haga. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. En el API Client, mira, en la línea 16, por ejemplo, si vos te parás, viste que tenés el método get inmobiliaria, get API inmobiliaria. ¿Sí? Entonces, ahí en el ViewModel, école, si vos pones get API inmobiliaria, API client, punto, API client,
punto GetApp inmobiliaria, fíjate que lo que te devuelve él es un objeto del tipo inmobiliaria service. ¿Sí? Bueno, invoca el método y guarda lo que devuelve en una variable de tipo inmobiliaria service. Es decir, que cuando vos invocás este método, ponele API. Cuando vos invocás este método, get API inmobiliaria, Retrofit se encarga de, conociendo la URL base, conociendo la interfaz, de implementar cada uno de esos métodos. Fíjate que si vos ahora pones API punto, vas a poder usar el método login, ¿sí?, que tenías en la interfaz, porque ya está implementado. ¿Qué espera ese método? Dos strings, uno para el mail y el otro para la clave. Perfecto. ¿Y este método qué te devolvía? No, no devuelve un string. Un No, usuario, profe, era. no, anda a fijarte. eh, La Un call tecla string. eso, el método que tenés en la interfaz, más abajo, Gabriel, el método que tenés en la interfaz, que es este ah, login, ¿lo ves? sí, sí, No sí. devuelve un string, devuelve un call, ¿sí?, una llamada que promete devolverte un string, ¿sí? Esto. Entonces, la variable, claro, podés decir, que no es el token, es una llamada, ponele llamada, por ejemplo. Perfecto. Bien, entonces cuando se invoque, cuando se ejecute esta línea, ¿sí?, ¿qué va a hacer? Retrofit, lo que va a hacer es, el método login se va a conectar al endpoint, va a enviar esos datos al endpoint, el mail y la clave, y va a devolver un string en algún momento, ¿sí? No es sincrónica la llamada, es una llamada síncrona. Entonces vos lo que necesitas hacer ahora es ponerle un oyente, un listener, ¿sí?, un observador, por decirlo de alguna manera, a esa llamada para que cuando esté el resultado, ¿sí?, si es ok y devolvió un string, ¿sí?, como corresponde, eh, bueno, navegue a la otra activity, ¿no? Navegue a la activity de menú. Si devolvió el token, quiere decir que está todo bien, tendría que navegar a la otra activity. Y si no, tendrías que setearle al mutable de mensaje usuario y o contraseña incorrecta, ¿cierto? Pero bueno, ¿cómo hago eso? ¿Sí? Entonces, en la línea siguiente, ahí en la línea siguiente, vamos a hacer lo siguiente. A esta llamada, ¿sí?, le vamos a hacer un llamada punto Adentro del método, Gaby. sí, sí, adentro del método, adentro del llamar login. Bueno, entonces, a esa llamada le hacemos llamada punto, invocamos el método enqueue, y ese método enqueue lo que espera es un callback. ¿Qué es un callback? Es un hilo, un proceso que se va a ejecutar en un segundo plano, eh, y lo que espera es, como el método login promete devolverte un string, entonces ahí espera un callback de tipo string. Entonces ahí le decimos new, que vamos a instanciar un objeto, callback, fíjate, callback, una clase, call, enter, de tipo string, callback, genial. Y fíjate que lo que te hizo toda la implementación, ¿sí?, de una clase anónima que implementa callback, ¿sí?, con dos métodos, uno response y uno un file. El response
se va a ejecutar cuando haya habido una respuesta del lado del servidor, ¿sí? Y si hay una respuesta del lado del servidor, esa respuesta va a venir de este objeto response, ¿sí? Es decir, que si vos llamaste un endpoint, como estás llamando el endpoint del login y hubo una respuesta satisfactoria, en el response seguramente viene el string del token. Si vos llamaste al endpoint, si vos estás haciendo una llamada al endpoint de perfil, el response va a traerte un objeto propietario, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo puedo preguntar si la respuesta es correcta? Profe, Sí, perdón, la respuesta esa trae un estado. esa respuesta va a traer un solo objeto, esa respuesta va a traer mucha información. Entre ellas, ¿sí? En el body va a traer, si la respuesta fue satisfactoria, en el body esa respuesta va a traer el string del token, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que va a venir, en Sí. este caso, como estamos haciendo un callback para el endpoint de login, el response lo que debería traer como respuesta satisfactoria es un string, ¿sí? Que sería el token, ¿no? Pero pare la música, porque tengo que preguntar si la respuesta es satisfactoria. Entonces ahí vamos a usar una selección, un condicional, si, response, ese objeto response, tiene un método que devuelve un booleano que es este, el isToSupport. Si la respuesta es satisfactoria, ¿sí? Entonces, si es satisfactoria, seguramente me envió el token, ¿sí? Entonces, si me envió el token, hace esto, mostrarlo, por ahora mostrarlo en el log D. Después vamos a ver qué hacemos cuando empecemos a crecer con la aplicación. Hace un log.d, la etiqueta, el tag que sea salida. Y el mensaje, y en el mensaje vamos a mostrar el token. ¿Quieren? A ver si se ve el token. Sacarle las comillas del response. Ahí. Correcto, todo. Segundo parámetro es del response. Yo quiero mostrar el token. Y el token viene, el dato que envía el endpoint, se lo devuelve el método body. Punto body. ¿Sí? Bueno, entonces, si la respuesta es satisfactoria, por ahora vamos a hacer que muestre el token. No vamos a hacer que navegue a otro lado. Bien. Si no es satisfactoria, bueno, ahí qué tendríamos que hacer. Y puedo poner por ahora un TOA, ¿sí? Y después manejamos el mutable para no hacerlo tan complejo. ¿Sí? TOA, eh, TOA.make, acá get application context para que te dé el contexto. Get application. El mensaje bien, y perfecto. Ahora, en el onFailure, ¿cuándo entraría el onFailure? Y podría entrar al onFailure, ahí lo vamos a chequear, cuando, por ejemplo, la URL es incorrecta, ¿sí? O el servidor se cayó, ¿sí? No encuentra la URL. Entonces ahí podemos poner eh, error de servidor. Por ejemplo. Y ahí vamos a ver. Perfecto. Bueno, ahora, para poder probar esto, ¿sí? Nos falta todavía para poder probar. Tendríamos que ir ahora a Login Activity y en el onClick, en lugar de hacer que navegue la otra activity, vamos a sacar todas esas líneas, porque eso después lo vamos a hacer desde el ViewModel, que navegue directamente. Acá lo que vamos a hacer es llamar. Vas a necesitar instanciar el ViewModel, te falta, Gabriel. Fíjate que vos tenés declarada la variable de tipo login ViewModel, pero nunca la instanciala. Profe, ¿cómo era para La iniciarlo? variable se llama BM, tu variable se llama BM. Perdón. Ahí, eco. Y ahí es Android, ponele Android en mayúscula porque es la clase,
Android View Model Factory, pumba, ves que ahí te hace todo. Punto, get instance, pasale el get application, fuera del método le concatenas el punto, create, y ahora el nombre de la clase, login activity view model, punto clase. Es el segundo. Puntico. Perfecto. Entonces, ahora sí, lo que vas a hacer en el onClick es llamar del view model al método llamar login. ¿Sí? ¿Y qué espera ese método? El mail y la clave. Al mail lo tenés en el binding, echo, en el et correo, no, Gaby, Ah, perdón. punto get text, claro, Sí. Y get text, pues, echo. Lo mismo va a ser con el password. Para poder probar esto, vas a tener que tener levantado el servicio de .NET. ahí estaría, profe. Ahí estaría. A ver, probemos. Acá nuestra misión fue solamente probar el login, ver si logramos obtener el token desde nuestra aplicación móvil. ¿Está funcionando el servicio de .NET? ¿Lo tenés levantado? Sí, si no me equivoco, había quedado andando. Ahí, cuando ejecutaste, hiciste clic en iniciar sesión, perdón, habíamos modificado que no navegue a la otra activity, y solamente que muestre por el local el login. ¿Sí? Entonces ahí ya lo tenemos. ¿Sí? Perfecto. Ya logramos que logue. Bien. Ahora, me gustaría trabajar con alguno de los chicos que en el endpoint, en lugar de recibir los datos from form, los reciben from body. Muy Profe, bien, Gabriel. Muy bien. dejo de compartir, profe. Deje de compartir, Fran. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, en el caso de Andrea Natalia, ella tiene el endpoint de login, exactamente, en donde los datos, en lugar de recibirlos from form, desde un formulario, lo tiene como from body. ¿Qué significa? Que espera un objeto, ¿sí? Con la estructura de un objeto de la clase login. ¿Podés mostrarnos la clase login qué campos tiene? Clase login. La clase login tiene dos campos. Se llama email, no veía, email, mayúscula, ¿vieron? Y password, y pass. Estos dos campos tiene. ¿Sí? ¿Qué significa esto? A ver, ¿lo pudiste probar desde Postman, Natalia? Sí, sí, funcionaba. También no discuto. ¿Nos podés mostrar? Mirá, cuando ella llama al endpoint, mirá qué diferencia hay como lo llamaba, como lo llamaba recién Gabriel, ¿sí? Una petición de tipo POST. ¿Tá? Hasta ahí todo bien. Para Nati. Era una petición de tipo POST, ¿sí? De tipo POST, la URL, cambia la URL, pero básicamente es lo mismo. Pero, ojo, miren que en el body
ella manda los datos para loguearse no como un formulario, sino como un objeto JSON, como un JSON con dos propiedades, email y password. ¿Se entiende? Que es diferente. Entonces, vayamos a la documentación. Vayamos a la documentación. En la documentación, cuando nosotros queremos enviar los datos al endpoint, de esta manera, en lugar de from form, from body, la llamada, y vamos más abajo, creo que hay un ejemplito from body, creo que cuando en el crear usuario, crear usuario lo tenemos. En el create user, más arriba, más arriba, más arriba. Ahí, te pasaste. ¿Tenés el post de usuario? Busca body. Es arroba body. Más arriba. Acá, ahí, para. Fíjate acá, por ejemplo, acá estamos representando un método de la interfaz, en este caso de GitHub Service, con un método createUser, en el que seguramente el endpoint espera un JSON, ¿sí? Espera from body, un usuario. ¿Sí? Entonces, en retrofit, en la interfaz, al método lo representamos de esta manera. Nombre del método y con esta anotación, arroba body, y tenemos que tener nosotros una clase usuario. En el caso de Natalia, su endpoint espera from body un login, un objeto de tipo login que tenga dos campos. ¿Sí? Quiere decir que voy a tener que crear en mi proyecto Java la clase login. ¿Sí? La clase login. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vayamos a nuestro código Android, a Java, y vamos a sacar el limpio todo. Vayamos a nuestra API Client. Perfecto. Fíjense que Natalia tiene ya la clase login, perdón, Natalia. Ella agregó un paquete modelo y me dice, yo tengo mi clase login que tiene dos campos, email y pass. Los mismos nombres, ¿sí? Que tienen los campos de la clase login en .NET, ¿sí? Los mismos campos. En .NET los tenía en mayúscula, acá los tenemos en minúscula. Vamos a ver si no hay problema en el parseo, ¿sí? No debería haber. Dice, se tiene que llamar igual la clase se tiene que llamar igual y los campos también igual, y tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Del mismo tipo. Perfecto, entonces ya tenemos nuestra clase modelo login. En el API Client, a ver cómo representamos a ese método. El método login es una petición de tipo post, ¿sí? Donde la URL es propietario barra login. Perfecto. El método abstracto se llama login y va a representar a un endpoint que va a recibir from body un objeto login. Y va a devolver lo mismo, un string. ¿Sí? Hasta ahí, perfecto. Vayamos a ver ahora en el Login View Model. Genial. Acá es donde me quedé. Eso. Hasta acá es lo mismo. Fíjense que el método llamar login recibe el mail y el password, crea un objeto login, ¿sí? Con el mail y el password, invoca el método getAPI. ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿Por qué no? ¿Qué problema tiene? GetAPI, ponerlo como público al método. Al método, en la línea 18, ponerlo como público. Public stack. Ahí está, así no tenemos problema.
Bien. Entonces, claro, no se veía, estábamos en otro paquete y no lo veía. Entonces, cuando ella hace getAPI, como dijimos, genera, crea una instancia de una clase, implementa la interfaz con todos sus métodos implementados. Hasta acá todo perfecto. Ella dice, llamo al método login, le paso el objeto login y él me tiene que devolver un string. Bien. A esa llamada, en Q le encolo un callback de string. ¿Sí? ¿Y qué es lo que no le está gustando? Call, ¿qué es lo que no le gusta? Está bien, falta implementar el método, implementar métodos, decirle, porque se implementó solo el onResponse y falta el onFile, acá abajo. Este falta. Bien. ¿Qué pasó? Copiado y pegado código, entonces ahí sí se olvidó. Parate en el paréntesis que abre. ¿Dónde tendríamos que cerrar el paréntesis? Todo esto está dentro del enqueue. New callback termina en el onResponse. Y acá termina la clase. Acá tendríamos que cerrar el paréntesis, ¿no? Esta llave es de... Sí. Acá donde te marca en rojo, ahí cerrar el paréntesis y punto y coma. No estoy mirando más. Bien. Es, todo esto es lo que le estamos todo esto desde acá hasta acá es lo que le estamos pasando por parámetro al método enqueue, ¿sí? Le estamos pasando una instancia de una clase anónima que implementa en callback, ¿sí? Entonces, en el onResponse, si es satisfactoria la respuesta, le decimos, bueno, mostranos el token que debería venir en el body de ese response. ¿Sí? Y si no, bueno, datos incorrectos. Si hay alguna falla, es decir, la URL es incorrecta, el servidor se cayó, pongamos acá un TOAS que diga error de servidor, por ejemplo. Gabriel, ya que estás ahí, probá, por ejemplo, qué te sale si pones usuario y contraseña incorrecta. ¿Por dónde Bueno, entra? Porque TOAS entra. Ahí está. ¿Tenés ahora en la clase login activity la llamada a este método? En el onClick. Perfecto. Llamamos del viewModel al método llamado. Bien. ¿Le agregaste en el manifiesto de Android el permiso de Internet? Bien. ¿Y el Clear Traffic Text? ¿No lo tienes? Te doy. Perfecto. Eso ponéselo en el application, a esa propiedad. Esa, en el application. Genial. Ahora sí. Tenés funcionando el servicio. Bien. O sea que cuando pones usuario o contraseña incorrecto, hay una respuesta, pero no es satisfactoria. Entonces entra el else, ¿sí? Dentro de los response, entra el else, datos incorrectos. ¿Sí? Fíjate ahora, Gaby, de parar el servicio, parar.net, el servidor de .net, y volví a loguearte y tendría que entrar por el onFile. bueno, profe. Ahí pruebo eso. En realidad, Sí. En el viewModel del login activity, eso. En el onFile va a salir el todas de error, pero si quiero ver más datos del error, ahí pueden hacer un log de echo, y exactamente, del trouble, que es el trouble de la madre de todas las exceptions. Mostrar el mensaje. A ver ahí si es más explícito.
Porque si el usuario en contraseña hubiese sido incorrecto, sale por el else en el otro comp. Filtralo ahí por salida, Nati. Falla al conectarse al 192, puerto 5000. ¿Tiene otro puerto o no? Otra IP parece. 192.168.1.2. No, te dice que el teléfono de ella está en el IP 192.168.4. ¿Sí? Y desde el puerto 34.258 se quiere conectar al puerto 5000. ¿Tenés un firewall activado en la compu? ¿O un antivirus? Puede ser el firewall, profe, de Windows, Sí. Ahí me fijo, pero no lo había desactivado. Bien, bueno, mira, ahí sí. Está bien, Astor. Y es HTTP, no HTTPS, ¿cierto? Sí, sí. Ahí Astor dice que cuando querés mostrar errores, lo más acertado es, en lugar de poner log de debug, usar log.e de error, entonces sale con otro color. ¿No? Ah, bien.